Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 4. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante. La función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque, si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. Introducción. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Capítulo 17. El perdón y la relación santa. Segundo, el mundo perdonado. Imagínate cuán hermosos te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado. En ninguna fantasía habrás visto nunca nada tan bello. Nada de lo que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con semejante belleza. Y no habrá nada que valores tanto como esto, ni nada que tengas en tanta estima. Nada que recuerdes que en alguna ocasión hiciera cantar a tu corazón de alegría,
te brindó ni una mínima parte de la felicidad que esta visión ha de brindarte, pues gracias a ella podrás ver al Hijo de Dios. Contemplarás la belleza que el Espíritu Santo adora contemplar y por la que le da gracias al Padre. Él fue creado para ver esto por ti hasta que tú aprendas a verlo por tu cuenta. Y todas sus enseñanzas conducen a esa visión y a dar gracias con él. Esta belleza no es una fantasía, es el mundo real, resplandeciente, puro y nuevo, en el que todo refulge bajo la luz del sol. No hay nada oculto aquí, pues todo ha sido perdonado, y ya no quedan fantasías que oculten la verdad. El puente entre ese mundo y este es tan corto y tan fácil de cruzar que nunca te hubieses podido imaginar que fuese el punto de encuentro de mundos tan dispares. Mas este corto puente es la cosa más poderosa conectada a este mundo. Este ínfimo paso, tan pequeño que ni siquiera has reparado en él, es un salto que te lleva a través del tiempo hasta la eternidad y te conduce más allá de toda fealdad hacia una belleza que te subyugará y que nunca cesará de maravillarte con su perfección. Este paso, el más corto que jamás se haya dado, sigue siendo el mayor logro en el plan de Dios para la expiación. Todo lo demás se aprende, pero esto es algo que se nos da y es completo en sí mismo y absolutamente perfecto. Nadie, excepto aquel que planeó la salvación, podría completarlo tan perfectamente. El mundo real, en toda su belleza, es algo que se aprende a alcanzar. Todas las fantasías se desvanecen y nada ni nadie continúa siendo prisionero de ellas, y gracias a tu propio perdón, ahora puedes ver. Lo que ves, sin embargo, es únicamente lo que inventaste, excepto que ahora la bendición de tu perdón descansa sobre ello. Y con esta última bendición que el Hijo de Dios se da a sí mismo, la percepción real, nacida de la nueva perspectiva que ha aprendido, habrá cumplido su propósito. Las estrellas se desvanecerán en la luz y el sol que iluminó al mundo para que su belleza se pudiese apreciar desaparecerá. La percepción no tendrá razón de ser cuando haya sido perfeccionada, pues nada que haya utilizado para el aprendizaje tendrá función alguna. Nada cambiará jamás, y las fluctuaciones y los matices, así como las diferencias y contrastes que hacían que la percepción fuese posible, cesarán. La percepción del mundo real será tan fugaz que apenas tendrás tiempo de dar gracias a Dios por él, pues una vez que hayas alcanzado el mundo real y estés listo para recibir a Dios, Él dará de inmediato el último paso. El mundo real se alcanza simplemente mediante el completo perdón del viejo mundo, aquel que contemplas sin perdonar. El gran transformador de la percepción emprenderá contigo un examen minucioso de la mente que dio lugar a ese mundo y te revelará las aparentes razones por las que lo construiste. A la luz de la auténtica razón que le caracteriza, te darás cuenta, a medida que lo sigas, de que ese mundo está totalmente desprovisto de razón.
Cada punto que su razón toque florecerá con belleza, y lo que parecía feo en la oscuridad de tu falta de razón se verá transformado de repente en algo hermoso. Ni siquiera lo que el Hijo de Dios inventó en su demencia podría no tener oculto dentro de sí una chispa de belleza que la dulzura no pudiese liberar. Esta belleza brotará para bendecir todo cuanto veas, conforme contemples al mundo con los ojos del perdón, pues el perdón transforma literalmente la visión y te permite ver el mundo real, alzarse por encima del caos y envolverlo dulce y calladamente, eliminando todas las ilusiones que habían tergiversado tu percepción y que la mantenían anclada en el pasado. La hoja más insignificante se convierte en algo maravilloso y las briznas de hierba en símbolos de la perfección de Dios. Desde el mundo perdonado, el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar, y una vez en él sabrá que siempre había descansado allí en paz. Incluso la salvación se convertirá en un sueño y desaparecerá de su mente, pues la salvación es el final de los sueños y dejará de tener sentido cuando el sueño finalice. ¿Y quién, una vez despierto en el cielo, podría soñar que aún pueda haber necesidad de salvación? ¿Cuánto deseas la salvación? Pues ella te dará el mundo real, el cual está esperando ansiosamente ese momento. Las ansias del Espíritu Santo por dártelo son tan intensas que Él no quisiera esperar, si bien espera pacientemente. Une su paciencia a tu impaciencia, para que tu encuentro con Él no se demore más. Ve gustosamente a encontrarte con tu Redentor y con absoluta confianza abandona con Él este mundo y entra al mundo real de belleza y perdón. Libro de ejercicios, lección 213. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Una lección es un milagro que Dios me ofrece en lugar de los pensamientos que concebí que me hacen daño. Lo que aprendo de Él se convierte en el modo en que me libero. Por eso, elijo aprender sus lecciones y olvidarme de las mías. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 1. Confianza. He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo, porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Una vez que hemos experimentado ese poder,
es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder de un águila? ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? ¿Qué induce a los maestros de Dios a efectuar este cambio? A. Desarrollo de la confianza. En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante este periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas, y raramente se comprende, en un principio, que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor, a no ser que el perceptor estuviese en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera? Aún no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente. Por ello, el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el Maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. Ahora el Maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor. Descubrirá que muchas cosas, si no la mayoría de las que antes valoraba, tan solo obstruyen su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada, no generalizará la lección por temor a lo que cree que puede perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Solo en la medida en que son provechosos, deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. La tercera fase por la que el Maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiene que ser un periodo en el que el Maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así. Esto solo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia, aprende que donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. Ahora llega un periodo de asentamiento. Es este un periodo de reposo en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso, y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. Qué simple es lo obvio y qué fácil.
El Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree, mas cuando está listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí, ya no seguirá adelante solo. La siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. El Maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, cuán difícil sería darlos. Finalmente, llega un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraba simples sombras se han convertido ahora en ganancias substanciales con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Manual para el maestro. Pregunta 1. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar, ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Una vez que ha hecho esto, su camino ha quedado establecido y su dirección es segura. Una luz ha entrado en las tinieblas. Tal vez sea una sola luz, pero con una basta. El Maestro de Dios ha hecho un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Él. Se ha convertido en un portador de salvación. Se ha convertido en un Maestro de Dios. Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella y a que rediman el mundo. Muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Todo el mundo responderá al final, pero ese final puede estar muy, muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo. Cada uno comienza como una sola luz, pero como tiene la llamada en el mismo centro de su ser,
esa luz no puede restringirse, y cada uno de ellos ahorra miles de años, tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. Cada maestro de Dios tiene su propósito. La estructura de éste varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza empleados. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema central es siempre: el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar o momento o en cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Al responder, se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. Este manual está dedicado a una enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Su propósito es simplemente ahorrar tiempo. No obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente y el mundo ya está muy cansado. Está viejo, agotado y sin esperanzas, mas el desenlace final nunca se puso en duda, pues, ¿qué puede cambiar la voluntad de Dios? Pero el tiempo, con sus ilusiones de cambio y de muerte, agota al mundo y a todas las cosas que habitan en él. Al tiempo, no obstante, le llegará su final, y propiciar ese final es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su elección, y así se les concedió. Clarificación de términos. Mente, espíritu. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a éste su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien, aunque mora en esa parte, también ve la otra. No se usa el término alma, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entendiéndose que, al formar parte del ámbito de Dios, es eterna y nunca nació. La otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada.
La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y por lo tanto no tiene significado en este mundo, no tiene grados ni opuestos. La mente puede gozar de rectitud o estar errada dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio les llega su fin. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones, percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la mentalidad uno de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. En su nivel más elevado, se vuelve consciente del mundo real y puede ser entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. El proceso de la psicoterapia. 1. Los límites de la psicoterapia. El resultado ideal, no obstante, rara vez se alcanza. La terapia comienza con el descubrimiento de que la curación tan solo puede tener lugar en la mente, y los que ya creen esto se unen en psicoterapia. Puede que no lleguen mucho más lejos, pues nadie aprende más de lo que está dispuesto a aprender. Sin embargo, los niveles de disposición cambian, y cuando el terapeuta o el paciente han alcanzado el siguiente nivel, se les ofrece una relación que se ajusta a su nueva necesidad. Tal vez se vuelvan a encontrar de nuevo y sigan adelante en la misma relación, haciéndola más santa. O quizá cada uno de ellos adquiera un nuevo compromiso. Mas una cosa es segura, los dos progresarán. Los retrocesos son temporales. La dirección general es siempre una de progreso hacia la verdad. La psicoterapia de por sí no puede ser creativa. Este es uno de los errores que el ego fomenta, que él es capaz de un verdadero cambio y, por lo tanto, de verdadera creatividad. Cuando hablamos de la ilusión salvadora o el sueño final, no es eso lo que queremos decir, mas aquí radica la última defensa del ego. La resistencia es su manera de ver las cosas, su interpretación del progreso y del crecimiento. Estas interpretaciones son necesariamente erróneas, puesto que son ilusorias.
Los cambios que el ego busca hacer no son realmente cambios, son solo sombras más profundas o tal vez diferentes patrones de nubosidad. Mas lo que está hecho de nada no puede calificarse como nuevo o diferente. Las ilusiones son ilusiones, la verdad, verdad. La resistencia, como se define aquí, puede ser un rasgo típico tanto en el terapeuta como en el paciente. En cualquier caso, limita la psicoterapia porque restringe sus miras. El Espíritu Santo no puede luchar contra las intrusiones del ego en el proceso terapéutico, pero Él esperará y su paciencia es infinita. Su meta es por siempre completamente indivisa. Sean cuales fueren las resoluciones a las que arriben paciente y terapeuta con respecto a sus propias metas divergentes, no podrán reconciliarse completamente cual uno solo hasta que no se unan a la meta del Espíritu Santo. Solo entonces acaba todo conflicto, pues solo entonces puede haber certeza. De manera ideal, la psicoterapia consiste en una serie de encuentros santos en los que los dos hermanos se encuentran para bendecirse y recibir la paz de Dios. Y llegará un día en que esto sea así para todo paciente sobre la faz de la tierra, pues ¿quiénes, sino pacientes, podrían haber venido aquí? El terapeuta es solo un maestro de Dios un poco más especializado. Aprende enseñando y cuanto más avanzado, más enseña y más aprende. Mas sea cual sea la fase en la que se encuentre, habrá pacientes que lo necesitarán tal como es, pues no pueden asimilar más de lo que por el momento él pueda dar. No obstante, ambos finalmente hallarán la cordura. El canto de la oración. Cuarto, orar con otros. Hasta que, por lo menos, no comience el segundo nivel, uno no puede unirse a otros en oración, pues hasta ese punto, cada cual no puede sino pedir cosas diferentes. Mas, una vez que se ha cuestionado la necesidad de considerar a otro como un enemigo, y la razón para hacerlo se ha reconocido, aunque sea por un instante, resulta posible unirse a otros en oración. Los enemigos no comparten una misma meta. En esto se basa su enemistad. Sus deseos particulares son sus arsenales, sus fortalezas de odio. La clave para alcanzar un nivel aún más alto de oración radica en este sencillo pensamiento, en este cambio de mentalidad. Tú y yo caminamos juntos. Ahora es posible ser de ayuda en la oración y de esta manera tú mismo podrás subir un peldaño más. Con este paso se inicia el ascenso más rápido, pero todavía quedan muchas lecciones por aprender. El camino está libre y despejado y hay motivos para sentirse esperanzado. Aún así, es posible que al comienzo lo que piden, incluso aquellos que se unen en oración, no sea la meta a la que la oración debería realmente aspirar. Incluso pueden pedir cosas juntos y así dar lugar a la ilusión de que comparten una misma meta. Pueden pedir juntos cosas específicas sin darse cuenta de que están pidiendo efectos sin causas, y esto no se les puede dar, pues nadie puede recibir tan solo efectos implorándolos a una causa de la que no provienen. De modo que incluso unirse a otros no es suficiente si los que oran juntos no preguntan, ante todo,
cuál es la voluntad de Dios. Solo de esta causa puede proceder la respuesta en la que todo lo específico se satisface y todos los deseos particulares se unifican. Orar por cosas específicas es pedir que de alguna manera el pasado se repita. Lo que antes se disfrutó o pareció disfrutarse, y lo que era de otro y él parecía amar, no son sino ilusiones del pasado. El objetivo de la oración es liberar el presente de su encadenamiento a las ilusiones del pasado y que la deje ser un remedio que se escoge libremente para corregir cada elección errónea que se haya tomado. Lo que la oración puede ofrecer ahora excede en tal medida todo cuanto antes pedías, que sería una lástima que te contentases con menos. Cada vez que oras, estás eligiendo tener nueva oportunidad. La sofocarías y encarcelarías en viejas prisiones cuando ha llegado la oportunidad de liberarte de todas ellas a la vez. No restrinjas tu pedir. La oración puede traer la paz de Dios. ¿Qué cosa ligada al tiempo podría darte más que esto durante el breve lapso que perdura antes de desmoronarse en polvo? Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.